Hola, hola, bienvenidos a mi canal. El día de hoy voy a realizar estos aretes tejidos con délicas de la marca Miyuki. Para este proyecto voy a utilizar 4 colores. También voy a utilizar hilo Aptan calibre 60 y voy a utilizar un herraje en bronce con baño en oro. Empezamos este proyecto enfilando 3 délicas doradas. Pasamos la aguja por la última délica y formamos un pequeño triángulo. Colocamos ahora 2 délicas doradas. Volteamos el tejido y vamos a colocar una délica dorada. Seguimos con 2 délicas doradas. Colocamos ahora una délica dorada. Y por esta única vez vamos a voltear el tejido y colocamos una délica dorada. Seguimos con 2 délicas doradas. Continuamos con una délica dorada. Volteamos el tejido y colocamos una délica dorada. Seguimos con una délica dorada. En la esquina del triángulo vamos a colocar 2 délicas doradas. Continuamos con una délica dorada. Y vamos a colocar ahora una délica dorada. Pasamos por la délica de abajo. Nos devolvemos por la délica de enseguida. Subimos a la délica de al lado. Volteamos el tejido y posicionamos la aguja para continuar con él. Continuamos con una délica dorada. Seguimos con otra délica dorada. En la esquina del triángulo vamos a colocar 2 délicas doradas. Continuamos con una délica dorada. Seguimos con otra délica dorada. Volteamos el tejido, nos devolvemos colocando una délica dorada. Continuamos con una délica dorada. Seguimos con otra délica dorada.
Continuamos con 2 délicas doradas. Seguimos con otra délica dorada. Continuamos con otra délica dorada. Y finalizamos esta vuelta colocando una délica dorada. Pasamos por la délica de abajo. Subimos por la délica de enseguida. Y posicionamos la aguja para continuar con el tejido. Colocamos ahora una délica beige. Seguimos con una délica dorada. Continuamos con otra délica dorada. En la esquina del triángulo vamos a colocar 2 délicas doradas. Continuamos con una délica dorada. Seguimos con otra délica dorada. Colocamos ahora una délica beige. Volteamos el tejido, nos devolvemos y colocamos una délica beige. Seguimos con otra délica beige. Continuamos con una délica dorada. Seguimos con una délica beige. Continuamos con 2 délicas beige. Seguimos con una délica beige. Colocamos ahora una délica dorada. Seguimos con una délica beige. Y finalizamos esta vuelta colocando una délica beige. Repetimos el mismo proceso para devolvernos y continuar con el tejido. Empezamos esta vuelta colocando una délica dorada. Continuamos con una délica beige. Seguimos con otra délica beige. Continuamos colocando una délica beige. Seguimos con 2 délicas doradas. Colocamos ahora una délica beige. Continuamos con otra délica beige. Seguimos con otra délica beige. Continuamos con una délica dorada. Volteamos el tejido y continuamos con una délica dorada. Seguimos con otra délica dorada. Colocamos ahora una délica beige. Seguimos con una délica dorada. Continuamos con una délica dorada. Colocamos ahora en la esquina 2 délicas doradas. Seguimos con otra délica dorada.
Continuamos con otra délica dorada. Seguimos con una délica beige. Continuamos con otra délica dorada. Y terminamos esta vuelta colocando una délica dorada. Repetimos el mismo proceso para devolvernos y continuar con el tejido. Colocamos ahora una délica beige. Seguimos con una délica dorada. Continuamos con otra délica dorada. Seguimos con otra délica dorada. Colocamos ahora una délica beige. En la esquina vamos a colocar dos délicas doradas. Continuamos con una délica beige. Seguimos con una délica dorada. Continuamos con otra délica dorada. Colocamos nuevamente una délica dorada. Colocamos una délica beige. Volteamos el tejido, nos devolvemos y vamos a colocar una délica beige. Seguimos con otra délica beige. Continuamos con una délica dorada. Seguimos con una délica beige. Continuamos con otra délica beige. Seguimos con una délica beige. En la esquina del triángulo vamos a colocar dos délicas beige. Continuamos con otra délica beige. Seguimos con una délica beige. Colocamos nuevamente una délica beige. Seguimos con una délica dorada. Colocamos una délica beige. Y terminamos esta vuelta colocando una délica beige. Repetimos el mismo proceso, nos devolvemos por las délicas de abajo y ubicamos la aguja en la délica que vamos a continuar con el tejido. Empezamos esta siguiente vuelta colocando una délica dorada. Continuamos con una délica beige. Colocamos ahora una délica beige. Seguimos con otra délica beige. Continuamos con una délica dorada. Seguimos con una délica beige. En la esquina del triángulo colocamos dos délicas doradas. Continuamos con una délica beige. Seguimos ahora con una délica dorada. Continuamos con una délica beige. Seguimos con otra délica beige. Nuevamente otra délica beige. Colocamos ahora una délica dorada. Volteamos el tejido y colocamos una délica dorada. Seguimos con otra délica dorada. Colocamos ahora una délica beige. Seguimos con una délica dorada. Continuamos con otra délica dorada. Seguimos con una délica dorada. Continuamos con otra délica dorada. Seguimos con dos délicas doradas.
Continuamos con una délica dorada. Nuevamente una délica dorada. Seguimos con otra délica dorada. Continuamos nuevamente con una délica dorada. Colocamos ahora una délica beige. Seguimos con una délica dorada. Y terminamos esta vuelta colocando una délica dorada. Repetimos el mismo proceso. Empezamos esta vuelta colocando una délica turquesa. Continuamos con una délica dorada. Seguimos con otra délica dorada. Nuevamente una délica dorada. Colocamos ahora una délica turquesa. Seguimos con una délica dorada. Continuamos con una délica turquesa. Colocamos ahora dos délicas doradas. Seguimos con una délica turquesa. Continuamos con una délica dorada. Colocamos ahora una délica turquesa. Seguimos con una délica dorada. Colocamos otra délica dorada. Continuamos ahora con una délica dorada. Seguimos con una délica turquesa. Volteamos el tejido y vamos a colocar nuevamente una délica turquesa. Colocamos nuevamente una délica turquesa. Seguimos con una délica dorada. Continuamos con una délica turquesa. Colocamos una délica turquesa. Seguimos con otra délica turquesa. Colocamos una délica turquesa. Seguimos con una délica turquesa. En la esquina del triángulo vamos a colocar dos délicas turquesa. Seguimos con una délica turquesa. Continuamos con otra délica turquesa. Nuevamente una délica turquesa. Continuamos con una délica turquesa. Colocamos una délica turquesa. Seguimos con una délica dorada. Colocamos una délica turquesa. Y terminamos esta vuelta colocando una délica turquesa. Repetimos el mismo proceso, nos devolvemos por las délicas y ubicamos la aguja en la délica donde vamos a continuar con el tejido. Empezamos esta vuelta colocando una délica dorada. Continuamos con una délica turquesa. Seguimos con una délica turquesa. Colocamos una délica turquesa. Continuamos con una délica dorada. Seguimos con una délica turquesa. Continuamos con una délica dorada. Seguimos con una délica turquesa. En la esquina del triángulo vamos a colocar dos délicas doradas. Continuamos con una délica turquesa. Seguimos con una délica dorada. Continuamos con una délica turquesa. Seguimos con una délica dorada. Continuamos con una délica turquesa. Seguimos con una délica turquesa. Continuamos con otra délica turquesa. Colocamos ahora una délica dorada. Volteamos el tejido y vamos a colocar una délica dorada. Continuamos con una délica dorada.
Seguimos con una délica turquesa. Continuamos con una délica dorada. Seguimos con una délica dorada. Continuamos con una délica dorada. Seguimos con una délica dorada. Colocamos nuevamente una délica dorada. Seguimos con una délica dorada. En la esquina del triángulo colocamos 2 délicas doradas. Continuamos con una délica dorada. Seguimos con una délica dorada. Nuevamente una délica dorada. Seguimos con una délica dorada. Colocamos una délica dorada. Seguimos con una délica dorada. Colocamos ahora una délica turquesa. Seguimos con una délica dorada. Y terminamos esta vuelta colocando una délica dorada. Repetimos el mismo proceso, bajamos por las délicas y ubicamos la aguja en la délica para dar continuidad al tejido. Colocamos ahora una délica turquesa. Continuamos con una délica dorada. Seguimos con otra délica dorada. Continuamos con una délica dorada. Seguimos con una délica turquesa. Colocamos ahora una délica dorada. Continuamos con una délica turquesa. Seguimos con una délica dorada. Continuamos con una délica turquesa. Colocamos ahora 2 délicas doradas. Seguimos con una délica turquesa. Continuamos con una délica dorada. Colocamos ahora una délica turquesa. Seguimos con una délica dorada. Continuamos con una délica turquesa. Colocamos una délica dorada. Seguimos con una délica dorada. Colocamos otra délica dorada. Continuamos con una délica turquesa. Damos vuelta al tejido y colocamos una délica turquesa. Continuamos con otra délica turquesa. Seguimos con una délica dorada. Continuamos con una délica turquesa. Seguimos con una délica turquesa. Continuamos con una délica turquesa. Seguimos con otra délica turquesa. Continuamos con una délica turquesa. Seguimos con otra délica turquesa. Continuamos con una délica turquesa. Colocamos ahora 2 délicas turquesa. Continuamos con una délica turquesa. Seguimos con otra délica turquesa. Continuamos con otra délica turquesa. Seguimos con una délica turquesa. Continuamos con otra délica turquesa. Seguimos con otra délica turquesa. Continuamos con otra délica turquesa. Seguimos con una délica dorada. Continuamos con una délica turquesa. Terminamos esta vuelta colocando una délica turquesa. Repetimos el mismo proceso. Nos devolvemos por las délicas y ubicamos la aguja en la délica donde vamos a dar continuidad al tejido.
Colocamos ahora una délica dorada. Seguimos con una délica turquesa. Continuamos con otra délica turquesa. Seguimos con una délica turquesa. Continuamos con una délica dorada. Seguimos con otra délica dorada. Continuamos con una délica turquesa. Seguimos con una délica dorada. Continuamos con una délica turquesa. En la esquina del triángulo vamos a colocar dos délicas doradas. Continuamos con una délica dorada. Seguimos con una délica dorada. Continuamos con una délica dorada. Seguimos con una délica turquesa. Continuamos con una délica dorada. Colocamos ahora una délica turquesa. Seguimos con una délica turquesa. Continuamos con otra délica turquesa. Colocamos una délica dorada. Damos vuelta al tejido y colocamos una délica dorada. Continuamos con una délica dorada. Seguimos con una délica turquesa. Continuamos con una délica dorada. Seguimos con otra délica dorada. Continuamos con una délica dorada. Colocamos ahora una délica dorada. Seguimos con una délica dorada. Continuamos con una délica dorada. Seguimos con una délica dorada. Continuamos con una délica dorada. Colocamos ahora dos délicas doradas. Seguimos con una délica dorada. Continuamos con otra délica dorada. Colocamos ahora una délica dorada. Seguimos con una délica dorada. Continuamos con otra délica dorada. Seguimos con una délica dorada. Continuamos con una délica dorada. Nuevamente una délica dorada. Colocamos una délica turquesa. Seguimos con una délica dorada. Y terminamos esta vuelta colocando una délica dorada. Repetimos el mismo proceso. Bajamos por las délicas y nos ubicamos en la délica que le vamos a dar continuidad al tejido. Colocamos ahora una délica rosa. Continuamos con una délica dorada. Seguimos con otra délica dorada. Continuamos con otra délica dorada. Colocamos ahora una délica rosa. Seguimos con una délica dorada. Continuamos con una délica rosa. Seguimos con una délica dorada. Continuamos con una délica rosa. Seguimos con otra délica rosa. Colocamos ahora dos délicas doradas. Seguimos con una délica rosa. Continuamos con una délica dorada.
Seguimos con una délica rosa. Continuamos con una délica dorada. Seguimos con una délica rosa. Continuamos con una délica dorada. Colocamos ahora una délica rosa. Seguimos con una délica dorada. Continuamos con otra délica dorada. Seguimos con otra délica dorada. Colocamos una délica rosa. Damos vuelta al tejido y colocamos ahora una délica dorada. Seguimos con una délica rosa. Continuamos con una délica dorada. Seguimos con una délica rosa. Continuamos con otra délica rosa. Seguimos con una délica rosa. Continuamos con otra délica rosa. Seguimos con una délica rosa. Continuamos con otra délica rosa. Seguimos con una délica rosa. Continuamos con una délica rosa. Seguimos con una délica rosa. Colocamos ahora dos délicas rosas. Seguimos con una délica rosa. Continuamos con otra délica rosa. Nuevamente una délica rosa. Colocamos otra délica rosa. Seguimos con una délica rosa. Continuamos con otra délica rosa. Seguimos con otra délica rosa. Colocamos una délica rosa. Colocamos ahora una délica dorada. Seguimos con otra délica rosa. Terminamos esta vuelta colocando una délica rosa. Realizamos el mismo proceso. Nos devolvemos por las délicas y ubicamos la aguja en la délica para dar continuidad al tejido. Colocamos ahora una délica dorada. Continuamos con una délica rosa. Seguimos con otra délica rosa. Continuamos con otra délica rosa. Colocamos ahora una délica dorada. Continuamos con una délica rosa. Seguimos con una délica dorada. Continuamos con una délica rosa. Colocamos una délica dorada. Continuamos con una délica rosa. Continuamos con una délica dorada. Seguimos con una délica rosa. Colocamos ahora dos délicas doradas. Seguimos con una délica rosa. Continuamos con una délica dorada. Colocamos ahora una délica rosa. Seguimos con una délica dorada. Continuamos con una délica rosa. Seguimos con una délica dorada. Colocamos una délica rosa. Continuamos con una délica dorada. Ahora colocamos una délica rosa. Seguimos con una délica rosa. Colocamos nuevamente una délica rosa. Colocamos ahora una délica dorada. Volteamos el tejido y vamos a colocar una délica dorada. Continuamos con otra délica dorada. Seguimos con una délica rosa.
Colocamos una délica dorada. Continuamos con otra délica dorada. Seguimos con otra délica dorada. Continuamos con otra délica dorada. Seguimos con otra délica dorada. Continuamos con otra délica dorada. Nuevamente una délica dorada. Colocamos otra délica dorada. Seguimos con otra délica dorada. Continuamos con una délica dorada. Colocamos ahora dos délicas doradas. Seguimos con una délica dorada. Continuamos con otra délica dorada. Nuevamente colocamos una délica dorada. Seguimos con otra délica dorada. Continuamos con otra délica dorada. Colocamos otra délica dorada. Seguimos con otra délica dorada. Continuamos con otra délica dorada. Colocamos nuevamente otra délica dorada. Colocamos nuevamente una délica dorada. Colocamos ahora una délica rosa. Seguimos con una délica dorada. Y terminamos esta vuelta colocando una délica dorada. Repetimos el mismo proceso. Ubicamos la aguja en la délica, pero no vamos a colocar ninguna délica. Vamos a pasar por las dos délicas doradas siguientes. Ahora sí, vamos a colocar una délica dorada. Continuamos colocando otra délica dorada. Nos vamos a devolver por las délicas y vamos a ubicar la aguja de tal forma que podamos rellenar el espacio donde nos hace falta una délica dorada. En este caso sería en la cuarta délica dorada. Colocamos ahora una délica dorada. Pasamos la aguja por las dos délicas. Colocamos nuevamente una délica dorada. Pasamos la aguja por las dos délicas. Nuevamente vamos a colocar una délica dorada. Pasamos la aguja por las dos délicas. Colocamos una délica dorada. Y pasamos la aguja por las dos délicas doradas. Colocamos nuevamente una délica dorada. Pasamos la aguja por las dos délicas. Colocamos ahora una délica dorada. Continuamos colocando otra délica dorada. Y en la esquina del triángulo vamos a colocar una délica dorada. Colocamos nuevamente una délica dorada. Seguimos colocando una délica dorada. Y pasamos la aguja por las dos délicas. Colocamos nuevamente una délica dorada.
y pasamos la aguja por las dos délicas. Colocamos ahora una délica dorada. Nuevamente pasamos la aguja por las dos délicas. Colocamos nuevamente una délica dorada. Y pasamos la aguja por las dos délicas. Colocamos una délica dorada. Colocamos nuevamente una délica dorada. Colocamos otra délica dorada. Nos vamos a devolver y ubicamos la aguja en la cuarta délica, bajando. Tomamos nuevamente una délica dorada. Una vez terminado el tejido de los aretes, vamos a colocar el top. Nos vamos a ayudar con una pinza para cerrar la argolla del top. Así quedan terminados los aretes, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.